¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Vamos a ver la siguiente parte de lo que es el sistema urinario, viendo ahora específicamente lo que es la histología de las vías urinarias. Bien, tenemos que las vías urinarias se van a definir como aquellas estructuras que no van a modificar ya la concentración de la orina, no van a participar en la formación de esta. Simple y sencillamente se van a encargar de transportarla desde la parte final de lo que es los conductos hacia el exterior del cuerpo. El proceso de la excreción y por lo tanto donde inician las vías urinarias es a partir de los cálices menores. Los cálices menores van a formar cálices mayores, dos o tres cálices mayores van a drenar en una pelvis renal y la pelvis renal a su vez va a drenar en el uréter que va a conectar con la vejiga urinaria, el uréter izquierdo y derecho, y finalmente la vejiga urinaria lo va a liberar hacia la uretra, y es la uretra la encargada de finalmente liberar la orina al exterior del cuerpo. Y acá tenemos una ilustración de la manera en la cual funcionan estas vías urinarias. Como yo les digo, vamos a tener cálices menores que van a estar recibiendo orina directamente de lo que es la papila de las pirámides renales. Estos cálices menores, cuando se unen con otros cálices menores, como es aquí en este caso, acá tenemos un cáliz menor, acá tenemos otro cáliz menor, acá se unen a un cáliz mayor. Y la unión de estos cálices mayores, como este que tenemos acá o este otro, y algunos cálices menores, como este único que está acá, va a formar la pelvis renal. Finalmente, la pelvis renal, una vez que ya haya salido del parénquima renal, ahora se le va a denominar uréter. Y el uréter va a ser el encargado de conectar con la vejiga urinaria, habiendo un uréter izquierdo y un uréter derecho. Y por último, la vejiga va a almacenar la orina hasta que sea prudente el proceso de la micción, liberándola a través de la uretra. ¿Sale? Ahora, es importante destacar que la organización histológica de las vías urinarias es esencialmente la misma desde los uréteres hasta la porción próxima de la uretra. Ya la porción media y distal de la uretra tiene ciertos cambios, sobre todo en su mucosa, pero únicamente. De tal manera que vamos a encontrar estas tres capas formando las vías urinarias, que van a ser desde la más interna a la más externa, una mucosa, una muscular y una adventicia. La capa mucosa se va a dividir en su epitelio y su lámina basal. En este caso, el epitelio de la mucosa se va a denominar urotelio, que también es llamado el epitelio de transición. Este epitelio de transición, que tiene unas singularidades importantes que veremos más adelante, lo podemos a su vez subdividir en tres capas celulares: una capa celular superficial, una capa celular intermedia y una capa basal, que es la que está más pegada a la lámina basal. Inmediatamente después de la lámina basal vamos a encontrar una capa de músculo liso que va a ser conformada por dos capas a su vez: una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Y finalmente, envolviéndonos, vamos a tener una capa adventicia, donde vamos a encontrar presencia de tejido adiposo. Y acá tenemos en este corte histológico de un uréter con hematoxilina y eosina con una resolución de 40, estas tres capas que yo les menciono. Acá tenemos lo que es la capa mucosa. Quiero que ustedes aprecien que esta capita que está con un reforzamiento de eosina corresponde al urotelio o epitelio de transición. Esta capa que se encuentra debajo y que está muy pálida, casi prácticamente blanca, va a corresponder a la lámina basal. Inmediatamente más abajo, estos pequeños haces teñidos
de una reacción acidófila van a corresponder precisamente a la capa muscular, que no se encuentra tan bien organizada como por ejemplo en la capa muscular del tubo digestivo. Sin embargo, acá vamos a encontrar lo que van a ser capas de fibras longitudinales y circulares, y finalmente lo que va a ser la capa adventicia o la capa serosa, dependiendo si lo está recubriendo el peritoneo. En este caso, la capa serosa, vamos a encontrar espacios abundantes que corresponden precisamente a tejido adiposo, como podemos ver acá y acá en toda la extensión. Recuerden que el tejido adiposo no capta ninguna tinción precisamente porque los lípidos no pueden quedar fijados durante la hora de la inclusión en el procesamiento del tejido. Ahora bien, vamos a ver un poquito más de todas estas capas a profundidad, comenzando con lo que es el urotelio. El urotelio va a estar hecho de un tipo de epitelio estratificado especial que se denomina epitelio de transición. Esto es porque el epitelio de transición hace alusión a que está estratificado. Sin embargo, la morfología de las células que se van a encontrar en la superficie apical, que es la llamada capa superficial, van a cambiar su morfología dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentren. En el caso de lo que va a ser las vías urinarias, y es que en el ser humano solo en las vías urinarias encontramos el epitelio de transición, vamos a ver que se trata de células poliédricas de gran tamaño y van a estar formando una especie de cúpula o de sombrilla alrededor de lo que es la cara luminal. Cuando las vías urinarias se encuentran vacías de orina, es decir, se encuentran relajadas, vamos a ver que estas células superficiales van a adoptar una forma cúbica. En cambio, cuando está muy distendido de orina, la propia orina va a comenzar a aplastar a las células de la capa superficial, y estas células, al ser aplastadas, ahora van a pasar de una forma cúbica a una forma aplanada. Es precisamente por estos cambios que este epitelio estratificado tiene su propia clasificación, que es el epitelio de transición, dado que ningún otro epitelio estratificado puede cambiar la morfología de sus propias células sin que éstas sufran ningún daño. Y esto precisamente es en respuesta a la necesidad que tienen las vías urinarias de poderse expandir muy rápidamente en relativamente poco tiempo. Ahora, si ustedes notan, los rebordes van a tener crestas, es decir, acá hay un espacio entre esta célula y esta célula. Esto es para que a la hora que la orina comience a llenar la luz y estas células se aplasten y pasen de una forma cúbica a una forma aplanada, tengan espacio para poder estar siendo aplanadas y al mismo tiempo estén formando uniones herméticas que ayuden a impedir el paso de la orina al interior de la capa mucosa. Sería una verdadera tragedia que la mucosa que reviste las vías urinarias no fuera impermeable al agua. Y es que al fin y al cabo la orina es básicamente agua. Por lo tanto, estas células deben de tener una sustancia que les ayude a reforzar esa impermeabilidad en conjunto con las uniones herméticas. Y estas sustancias son unas proteínas que se van a denominar como uropraquinas. Las uropraquinas se van a encontrar en la membrana celular de cada una de las células de la capa superficial, otorgándole una propiedad y de impermeabilidad. Es decir, así como los azulejos de la cocina, si ustedes se dan cuenta, en los que tienen azulejos en su cocina, si ustedes riegan un poco de agua sobre un azulejo, el azulejo no absorbe el agua, a diferencia, por ejemplo, de la tierra. Bueno, las uropraquinas son, digamos, haciendo esta analogía, serían como azulejos que impiden que el agua que están circulando acá penetre en el interior de las células, y en vez de que la orina se expulse al exterior, pues estaría siendo reabsorbida acá, y eso no debe de pasar, ¿sale? Ahora, como yo les mencioné, las células de la capa superficial, cuando están relajadas, es decir, cuando se encuentra vacía de orina en la luz de la vía, vamos a tener que van a adoptar una forma cúbica, ¿sale? En cambio, cuando ya comiencen a verse contraídas por la misma presión hidrostática que va a ejercer la orina en la luz, van a adoptar una forma aplanada, ¿sale? Ahora, quiero que ustedes noten en este esquema
que esta única célula, sobre su superficie, sobre su membrana celular, posee varias uropraquinas, que son estas capitas que tiene. Acá también las podemos ver, incluso cuando se encuentra la célula relajada. Estas praquitas que tiene, como yo les digo, sirven como azulejos que refuerzan la impermeabilidad en conjunto con las uniones herméticas que hay entre célula y célula. De tal manera que la orina no puede pasar ni en los espacios que hay entre célula y célula gracias a las uniones herméticas, ni tampoco a través de la célula como tal, porque tiene precisamente estas placas de uropraquina que están reforzando su impermeabilidad independientemente de la presión hidrostática que ocurra aquí en la luz. Y acá las podemos ver a mayor profundidad. Si nosotros recordamos biología celular básica, recordaremos que la membrana celular está hecha de una bicapa de fosfolípidos. Resulta que en los espacios que hay en medio de la bicapa de fosfolípidos es acá donde nosotros vamos a encontrar a las famosas uropraquinas. De tal manera que estas uropraquinas van a reforzar el proceso de impermeabilidad que goza la membrana, haciendo que sea prácticamente imposible, al menos en condiciones fisiológicas normales, que la orina pueda ser reabsorbida por parte de estas células. ¿Saben? Lo que quieren las células es simplemente que la orina se salga del cuerpo. Ahora, si nosotros descendemos de la capa superficial, vamos a estar en la capa intermedia. La capa intermedia va a estar conectada directamente con las células superficiales mediante uniones intercelulares de tipo desmosomas y va a ser una capa que va a tener muchísima variabilidad en cuanto a su espesor. ¿Sale? Dependiendo incluso de las condiciones individuales de cada paciente, podemos llegar a encontrar distintos grosores de la capa intermedia. La capa intermedia sirve porque cuando las células de la capa superficial mueren, son las células de la capa intermedia las que inmediatamente las pueden reemplazar adoptando la configuración que deben de tener. ¿Sale? Por lo tanto, son como que la reserva que tiene para que en dado caso que alguna célula superficial llegase a morir, inmediatamente sea reemplazada y no se le dé oportunidad a la orina de que se pueda infiltrar por el espacio intersticial. Ahora, finalmente vamos a tener la capa basal, que por lo general va a ser una capa de solo una célula de espesor que va a estar inmediatamente pegada a la lámina basal y va a estar conformada por células madre, que van a ser las responsables de reemplazar a su vez a las células de la capa intermedia, las que a su vez van a reemplazar a las células de la capa superficial. Ahora, respecto a la capa muscular, que podemos apreciar nuevamente en este corte de uréter, vamos a ver que el músculo liso va a contener muchísimo tejido conjuntivo, que va a estar hecho principalmente de fibras de colágeno denso. Estas fibras de colágeno denso le van a otorgar al músculo liso la capacidad de poderse expandir en respuesta también a la contracción que ejerza la orina cuando esté circulando por acá en la luz. ¿Sale? La capa muscular se va a encontrar dividida en una capa longitudinal que es interna y una capa circular que es externa. Si ustedes se acordarán de la clase de histología de sistema digestivo, se van a dar cuenta que es lo opuesto de la configuración muscular que tiene el tubo digestivo, ¿sale? Porque el tubo digestivo, acuérdense que el tubo digestivo tiene una circular interna y una longitudinal externa. Mientras que en el caso de las vías urinarias es al revés. Es la longitudinal la que está más adentro y es la circular la que está más afuera. Además que se encuentra organizada de una forma menos ordenada con respecto al tubo digestivo. ¿Para qué le va a servir la capa muscular a las vías urinarias? Bueno, resulta que en las vías urinarias también tiene movimientos de peristalsis, es decir, sufre contracciones este músculo liso para ayudar a que la orina siga un solo sentido. Estas contracciones evidentemente son muchísimo más débiles que las que pudiera llegar a ser en tubo digestivo, dado que se supone que por las vías urinarias circulan únicamente líquidos y son precisamente los líquidos más fáciles de poder conducir que por ejemplo o en quimo en el tubo digestivo.
¿sale? Ahora, vamos a comenzar hablando un poquito de las propiedades que tiene cada una de las partes que conforman el sistema de lo que es la parte de las vías urinarias. Vamos a comenzar con el uréter. El uréter va a ser el encargado de conducir la orina desde la pelvis renal, que está saliendo inmediatamente del riñón, hasta la vejiga. Por lo general va a tener una longitud entre unos 24 y 34 centímetros, dependiendo de las características de cada sujeto, y va a tener un diámetro de aproximadamente 0.6 milímetros. Una vez que la orina está circulando por el uréter, va a terminar desembocando a cada lado en la vejiga, en unos orificios. Los orificios que tiene el uréter se pueden abrir de adentro hacia afuera, pero en condiciones normales no se pueden abrir de afuera hacia adentro, ¿sale? Son como esas puertas que únicamente son de un solo sentido. Esto permite que una vez que la orina llegue a la vejiga, ya la orina no se pueda regresar nuevamente al uréter. Insisto, en condiciones normales. Dado que si se llegase a acumular un exceso de orina en la vejiga, la presión hidrostática podría llegar a ser tan fuerte que sí podría lograr abrir este esfínter y poder regresar la orina de vuelta al riñón, haciendo que el riñón ahora se congestione, causando una patología que se denomina hidronefrosis, ¿sale? Ahora, aprovechando que tenemos acá el dato de los uréteres y de su diámetro, existe una patología muy frecuente en nuestro medio que es la litiasis renal. La litiasis renal es la formación de litos en el interior del parénquima renal. Muy a menudo estos litos se van a formar en lo que van a ser los cálices mayores y menores. Cuando un lito, entendamos una piedra, sale y se desprende del riñón, si esta piedra tiene un diámetro inferior a 0.5 milímetros, es muy probable que pueda atravesar todo y ser expulsado en la orina, ¿sale? Y al final el paciente va a estar orinando y de repente te va a decir que sacó una piedra. Sin embargo, cuando las piedras son de un diámetro de 0.6 milímetros o mayores de esto, las piedras ya no van a poder salir y se pueden quedar atoradas en algún punto del uréter. Y cuando se quedan atoradas en algún punto del uréter, hay problemas porque entonces toda esta orina que debería de pasar por acá ya no puede pasar y se va a regresar al riñón, causando también hidronefrosis, que muy a menudo se complica con una infección de vías urinarias superiores, precisamente porque la orina, cuando no se puede circular, termina convirtiéndose en un caldo de cultivo para bacterias, ¿sale? Y acá tenemos un corte histológico de lo que es el uréter. Acá vamos a tener lo que es su capa mucosa. Quiero que por favor noten que el epitelio es igualmente el urotelio. Pueden apreciar este epitelio estratificado. Y que en la parte luminal tiene una disposición cúbica porque se encuentra vacía. Debajo vamos a encontrar lo que es la lámina basal, que va a contener numerosos vasos sanguíneos, que es para que se esté alimentando precisamente el epitelio. Más por debajo de lo que es la lámina basal vamos a encontrar acá una capa muscular. En este caso acá podemos ver lo que es la capa muscular en su aspecto circular externa, y acá vemos lo que es la capa muscular en su longitudinal interna. ¿Sale? Quiero que aprecien que en la capa muscular se encuentra muchísimo más tejido conjuntivo del que podríamos encontrar normalmente por ejemplo en el tubo digestivo. Y finalmente vamos a tener lo que es el tejido adiposo, que se va a corresponder a la capa serosa, ¿sale? No dejen de notar también que en la membrana basal podemos encontrar algunos linfocitos que precisamente están ahí en pendiente por si alguna bacteria se pudiera colar a través de la mucosa. Ahora vamos con lo que es la vejiga. La vejiga va a ser un órgano que va a servir como reservorio distendible de la orina y se va a ubicar por detrás de la sínfisis del pubis. La vejiga va a tener 3 orificios. Un orificio por cada uréter, es decir, un orificio derecho y un orificio izquierdo, que es la abertura de los uréteres. Y
justo en su cara posterior, en medio, vamos a encontrar otro orificio que va a corresponder a la uretra, que es donde va a desembocar la orina. La unión de el orificio de la uretra con los dos orificios de los uréteres va a formar un triángulo. Este triángulo se conoce como trígono vesical. El trígono vesical es una región muy importante porque en trígono vesical, desde una perspectiva histológica, tiene un músculo liso que no es tan grueso como el resto del músculo liso que se va a encontrar en las demás partes donde no haya trígono vesical. Y eso explica por qué la superficie del trígono vesical es lisa, mientras que la superficie del resto de la vejiga se encuentra corrugada. Ahora, el músculo liso, la capa muscular que se encuentra envolviendo a la vejiga en las partes que no son trígono vesical, se denomina músculo detrusor. Y este músculo detrusor únicamente lo vamos a encontrar en la vejiga y va a ser el encargado de que cuando se contraiga, empuje la orina y salga por la uretra. No puede salir por los uréteres porque, como yo les mencioné, los uréteres tienen un engrosamiento de músculo liso en su parte final que le permite que la orina pueda salir, pero ya no pueda volver a entrar. Sale de tal manera que a la orina no le queda de otra más que salir por la uretra. Y acá tenemos lo que es un corte histológico de la vejiga. Acá tenemos la luz de la vejiga. Acá vemos lo que es el epitelio, que es el urotelio. Acá vemos lo que es su tejido conjuntivo, que está formando su membrana basal. E inmediatamente más debajo vamos a encontrar la capa muscular, que quiero que ustedes noten que es una capa muscular muchísimo más gruesa que la que encontramos en el uréter. Acá tenemos marcado con una U lo que es la entrada de uno de los uréteres, ¿sale? Acá tenemos la luz del uréter, en propio epitelio del uréter como tal, y acá vemos como la mucosa del propio uréter se fusiona con la capa muscular de la propia vejiga, ¿sale? Y es precisamente este músculo en que se va a encargar de hacer una contracción para que la vejiga pueda liberar su contenido al exterior a través de la uretra, ¿sale? Y finalmente vamos a llegar a la uretra, que es la porción terminal del aparato urinario y va a servir como vía de pasaje para la orina exterior. Como yo les mencioné, la uretra en su porción proximal, es decir, cercana a la vejiga, va a continuar teniendo una disposición idéntica a la que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, a partir de lo que va a ser el tercio medio de la uretra y el tercio distal de la misma, el epitelio que reviste la mucosa va a cambiar, de tal manera que en el tercio medio ya no vamos a encontrar urotelio, vamos a encontrar epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y cuando ya estemos en la parte más distal de la uretra, que ya se encuentra más cercana al meato urinario, pues obviamente va a estar envuelto por lo que va a ser un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, similar al que podemos encontrar en lo que va a ser la mucosa de la cavidad oral, ¿sale? Las capas muscular y adventicia se conservan en la uretra y son histológicamente bastante similares a las del uréter, ¿sale? Y únicamente para hacer mención, la uretra masculina y femenina son diferentes precisamente por la longitud y la presencia de algunos órganos que corresponden a los aparatos reproductores. En el caso de la uretra femenina, vamos a encontrar que la uretra femenina no tiene sus secciones en tercio proximal, en medio y en distal, no se encuentran de una manera anatómica tan definida. Sin embargo, sí van a contener la misma transición de epitelio, ¿sale? En el caso del varón, ahí sí podemos dividir a la uretra en una porción preprostática que se conecta inmediatamente con la vejiga, una porción prostática que se encuentra rodeada por una próstata, que va a ser una glándula accesoria del aparato reproductor masculino. Inmediatamente pasando la parte de la próstata vamos a encontrar una porción membranosa. Y finalmente, cuando ya se encuentre envuelta por los cuerpos cavernosos del pene, todo esto va a corresponder a la porción esponjosa. Por lo general, la porción esponjosa
va a encontrarse revestida de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La porción prostática y preprostática va a tener urotelio, y únicamente en la porción a partir de la fase navicular en adelante va a contener lo que va a ser epitelio estratificado aplanado no queratinizado. Y de esa manera llegamos al final de este repaso de lo que es la histología de las vías urinarias. Espero que les haya gustado el video, chicos, que me hayan entendido, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.